Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado generando mucha conversación y, francamente, mucha curiosidad. Vamos a hablar sobre Serkan Ayolu y Ozge Gürel, esa pareja que ha conquistado corazones dentro y fuera de la pantalla. El título de hoy es bastante directo y, seamos sinceros, un poco jugoso: Serkan Ayolu y las verdades que Ozge Gürel no quería que supieras. Sé que suena a algo sacado de una telenovela, pero créanme, hay capas en esta historia que vale la pena desvelar. Como saben, estos dos actores turcos se han convertido en verdaderos íconos, especialmente gracias a su química innegable en series como Kiraz Mevsimi. Desde que se conocieron en el set, su conexión ha sido palpable, y su relación fuera de cámaras ha sido objeto de admiración y especulación por igual. Pero hoy, no vamos a quedarnos solo en la superficie. Vamos a indagar un poco más allá, explorando esos aspectos de su relación, sus carreras, o tal vez incluso algunos malentendidos, que podrían haber estado un poco ocultos. Queremos traerles la información más interesante y, esperemos, esclarecedora. Y para que no se pierdan ni un solo detalle de este y otros vídeos que preparamos con mucho cariño para ustedes, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo le dan al botón de suscribir y activan la campanita para recibir las notificaciones. Así siempre estarán al día con lo último. Ahora, antes de lanzarnos de lleno a las supuestas verdades, es importante recordar que, como en muchas historias de celebridades, hay una mezcla de hechos, rumores y especulaciones. Nuestra intención aquí no es crear controversia, sino ofrecer una perspectiva informada, basándonos en lo que se ha dicho, lo que se ha visto y lo que ha trascendido en los medios. A veces, la vida de las estrellas, a pesar de parecer perfecta en redes sociales, tiene sus matices. Y precisamente el título de hoy sugiere que Ozge podría haber tenido sus reservas sobre que ciertas cosas salieran a la luz, y queremos entender por qué. Una de las cosas que más intriga a la gente sobre Serkan y Ozge es, sin duda, la evolución de su relación. Pasaron de ser CEO protagonistas a compañeros de set, y luego, de manera muy natural y pública, a pareja sentimental. Esta transición, aunque encantadora para los fans, no siempre es fácil en el mundo del espectáculo. Se dice que al principio ambos fueron bastante reservados con su vida privada. ¿Por qué? Quizás para proteger su relación de la presión mediática, o tal vez para mantener un espacio personal que sentían esencial. Es posible que Ozge en particular tuviera una idea clara de cómo quería manejar su privacidad y la de su relación, y que ciertas revelaciones tempranas o la forma en que se manejaron ciertos aspectos pudieron haberla puesto un poco incómoda. Pensemos en los inicios de Kiraz Mevsimi. La serie fue un fenómeno y la química entre Serkan y Ozge fue un factor clave en su éxito. Era tan natural, tan creíble que muchos espectadores esperaban, casi deseaban, que esa chispa trascendiera la pantalla. Y lo hizo. Pero ¿cómo se vivió eso desde dentro? Es probable que tuvieran que lidiar con la intensa atención de los fans, con teorías sobre su relación incluso antes de que fuera oficial, y con la constante observación. Para alguien que valora la discreción, como a veces se ha descrito a Ozge, esto puede ser abrumador. Quizás hubo momentos en los que se sintió que su vida privada se estaba exponiendo demasiado, o que se estaban haciendo suposiciones que no se correspondían con la realidad. Otro punto que podría haber generado inquietud para Ozge podría estar relacionado con la propia carrera de Serkan. Serkan Ayolu ha tenido un ascenso muy prometedor en la actuación. Su físico, su carisma y su talento lo han llevado a protagonizar importantes producciones. Es natural que cuando una pareja tiene carreras exitosas y paralelas, surjan comparaciones, o que uno sienta que el otro está acaparando más atención. No estoy diciendo que haya habido competencia en un sentido negativo, pero sí que es una dinámica a tener en cuenta. Quizás Ozge, siendo una actriz también muy talentosa y reconocida, sintió que en algún momento se hablaba más de Serkan que de ella, o que su propia carrera se veía eclipsada por la de su pareja. Y ella, queriendo ser reconocida por su propio mérito, podría haber deseado mantener un enfoque más equilibrado en la narrativa pública de su relación, sin que las historias de Serkan eclipsaran las suyas. También podríamos pensar en las presiones de las redes sociales y la imagen pública. Hoy en día, los actores están constantemente bajo escrutinio. Cada publicación, cada comentario puede ser analizado y malinterpretado. Es muy probable que Ozge haya sido cuidadosa con lo que comparte, buscando un equilibrio entre interactuar con sus fans y mantener ciertos aspectos de su vida privada. A 2.
Si surgieron rumores o malentendidos sobre su relación, o sobre aspectos de su vida individual que ella prefería no airear, es comprensible que ella no quisiera que esas verdades o interpretaciones salieran a la luz sin su control. Hablemos de las famosas filtraciones o de las noticias que a veces parecen venir de fuentes no oficiales. En el mundo de la farándula, es común que haya quienes intentan obtener información exclusiva. Quizás hubo algún detalle sobre su relación, alguna decisión importante o algún momento personal que Ozge hubiera preferido mantener confidencial, y que por alguna razón, terminó siendo conocido por el público. Esto podría ser desde detalles sobre planes de boda, hasta aspectos de su convivencia o incluso opiniones sobre ciertos proyectos profesionales. La sensación de no tener control sobre la propia narrativa puede ser muy frustrante, y es aquí donde entra la idea de las verdades que no quería que supieras. Y no olvidemos la constante comparación que se hace entre su relación y sus personajes en pantalla. Muchas veces, los fans idealizan las parejas de ficción y esperan que su relación en la vida real replique esa magia. Esto puede poner una presión inmensa. Quizás Ozge más de una vez tuvo que lidiar con preguntas o comentarios que intentaban trasladar la dinámica de sus personajes a su vida cotidiana, y ella, en su derecho, preferiría que su relación se valorara por lo que era realmente, no por lo que representaban sus roles. Podría ser que ella buscara que la atención se centrara en la autenticidad de su amor, no en la idealización de sus personajes. Ahora es crucial recalcar que todo esto son interpretaciones basadas en la información pública y en la naturaleza de las relaciones de figuras públicas. No tenemos acceso directo a sus pensamientos o a conversaciones privadas. Sin embargo, el título sugiere una narrativa de secretos o de información que se ha intentado mantener oculta, y explorarlo desde esta perspectiva nos permite entender mejor la dinámica de su relación y las presiones que enfrentan. Para Ozge podría haber sido importante proteger la autenticidad de su amor. En un mundo donde todo se expone, mantener un espacio privado y genuino puede ser un acto de resistencia. Quizás las verdades que no quería que supiera son simplemente la realidad de una relación que, como todas, tiene sus altibajos, sus momentos de intimidad y sus desafíos, y que ella prefería vivir sin el constante escrutinio público. Consideremos también la posibilidad de que algunas de estas verdades sean simplemente malinterpretaciones o rumores que surgieron de manera inocente, pero que se magnificaron con el tiempo. A veces una palabra fuera de lugar, una fotografía ambigua, o incluso el silencio, pueden generar un torbellino de especulaciones. Y es probable que Ozge, prefiriendo la paz y la armonía, hubiera deseado que esos malentendidos no escalaran. Otra idea a considerar es el timing. Quizás hubo información que en determinado momento, Ozge sintió que no era el momento adecuado para compartirla con el público. Decisiones importantes sobre su futuro juntos, planes personales o profesionales que requerían un espacio para ser tomados sin presión externa. La idea de que ella no quería que supieras podría referirse a su deseo de controlar el ritmo de la información que se hacía pública sobre su vida. En resumen, lo que podemos inferir del título y de la naturaleza de las relaciones de las celebridades es que, detrás de la aparente perfección y de las historias de amor de cuento de hadas, existen realidades complejas. Para Ozge Gurel, es probable que haya habido un deseo de proteger su privacidad, la autenticidad de su relación, su carrera individual y el control sobre su propia narrativa. Las verdades que podrían haber generado su aprehensión probablemente se relacionan con la exposición mediática, las comparaciones constantes, los rumores, y el deseo de vivir su vida y su relación en sus propios términos, lejos de la presión y el escrutinio público. Y así llegamos al final de este vídeo tan intrigante. Hemos explorado las posibles razones detrás del título Serkan Ayolu y las verdades que Ozge Gurel no quería que supieras, enfocándonos en la protección de su privacidad, la autenticidad de su relación, el manejo de sus carreras y las presiones del mundo del espectáculo. Hemos visto que a menudo, lo que más valoran las figuras públicas es precisamente eso, un espacio de autenticidad y control sobre su propia historia. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya parecido tan interesante como a mí investigarlo y presentárselos. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció esta perspectiva? ¿Creen que Ozge tenía razones válidas para querer mantener ciertas cosas en privado? Déjenme sus opiniones, reflexiones y cualquier otra idea que tengan en la sección de comentarios de abajo. Me fascina leer sus aportes y generar esta comunidad de debate y opinión.
Y si este vídeo les gustó, si lo encontraron informativo o simplemente entretenido, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o en sus redes sociales para que más personas puedan unirse a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito una vez más a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos contenidos. Muchísimas gracias por estar ahí, por su apoyo constante y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan un día maravilloso.